Listo, vamos a recordar brevemente lo que vimos la clase anterior, el último tema. ¿Ya? Entonces, lo último que tratamos fueron las desventajas o limitaciones del presupuesto. Hablamos que el presupuesto tiene ventajas, pero así también contiene o conlleva desventajas. ¿Sí? No podemos decir múltiples, pero tiene sus desventajas. ¿Ya? Y una de las principales desventajas del presupuesto es que está basado en estimaciones. ¿Sí? Está basado en estimaciones. ¿Ya? Entonces, siempre habrá que comparar lo real de lo estimado. ¿Sí? Lo real de lo estimado. Y para ello también hay que tratar de hacer el presupuesto, tratar de pasarlo de lo subjetivo a lo más objetivo posible. Sabemos que todo presupuesto es subjetivo, porque está basado en base a previsiones, a pronósticos, estimaciones, pero hay que tratar de hacerlo lo más objetivo posible. ¿Ya? Mi pregunta es, recordando lo que vimos en la clase anterior, es cómo nosotros hacemos ese presupuesto lo más objetivo posible o lo más real posible. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, pregunto entonces. A ver. A ver, vamos con Génesis. ¿Cómo hacemos el presupuesto lo más real posible? ¿Cómo lo hacemos lo más objetivo posible? ¿Cómo cambiamos lo subjetivo a lo objetivo? Alison, ¿qué nos dice? Ayúdele a Génesis. Es que yo no estuve en la clase anterior. Igual que Génesis. ¿Ya? A ver, ¿quién les puede ayudar a Alison y a Génesis? Melissa. ¿Qué nos dice Melissa? Su objetivo era para reducir riesgo. ¿Era qué? Para reducir riesgo. Ya. O sea, tratar de hacerlo objetivo con la finalidad de disminuir riesgos, ¿sí? Disminuir incertidumbre. ¿Y cómo lográbamos esto? Primeramente tendríamos que tener la visión y la misión. ¿Teníamos que qué? La misión y la visión en ese momento. Más allá, bueno, en sí es tener fijo el objetivo. Tener fijo el objetivo, ¿sí? Tener, claro, tener esa visión. Misión no, misión eso es muy aparte. Ya por lo menos tener esa visión hacia dónde queremos llegar. O sea, tener fijo establecido ese objetivo. Ya. Pero ¿cómo nosotros reducimos la subjetividad del presupuesto? Tratamos de hacerlo lo más real, lo más objetivo. Ya nos dice que reduciendo incertidumbre o el riesgo, pero ¿cómo reducimos el riesgo a la hora de elaborar o plantear un presupuesto? ¿Qué nos dice Luis? Buenas noches, profe. Buenas noches, Luis. Lo que pasa es que ayer no pude entrar a la clase y no sé pues, qué vieron. Ayer, pero Luis, eso no es excusa. Y ayer no Pero tuvimos clase el día lunes. Entonces estamos jueves. ¿Cuántos días han pasado? el último día, sí. El último día. Ya, a ver, alguien más que me recuerde. Para reducir el riesgo, o sea, de esta manera, basándonos en información de años anteriores, de estados financieros. Exacto, sí. Ya reducimos el riesgo o hacemos lo más real posible el presupuesto que vamos a plantear buscando información de periodos anteriores.
Así nomás, buscar información de periodos anteriores. Miren que en periodos anteriores nosotros ya tenemos informes o detalles o cuadros de ventas, ya sabemos, ya tenemos los estados financieros, ya tenemos cuadros estadísticos, ¿sí? Ya tenemos en sí ya valores reales. Entonces nosotros ya tenemos una base de dónde partir para elaborar nuestro presupuesto. Imaginémonos que si el periodo pasado, el año anterior, ¿sí? Y nosotros queremos hacer el presupuesto para el año que viene, entonces vemos si yo vendí, yo qué sé, $1.000.000, ¿ya? Entonces, para el siguiente año, como el año pasado yo pude vender ese $1.000.000 sin ningún problema, este año por lo menos también no debo vender menos de ese $1.000.000, ¿ya? Y proyectarme un incremento del 5 al 10% en las ventas, ¿ya? Porque yo sé que partiendo de ese $1.000.000, yo sé que lo puedo conseguir porque ya años anteriores, periodos anteriores, ya lo he hecho, ¿ya? Entonces nada quita que el siguiente periodo que viene sí lo voy a hacer, y de hecho yo aspiro a crecer porque esa es la ambición de todo empresario, ¿ya? De por lo menos crecer algo diferente a lo del año anterior, ¿sí? Año a año se va creciendo, y así como crecen, van a crecer los ingresos, uno busca que haya mayor rentabilidad, haya mayor ganancia o utilidad, ¿sí? También se espera que también van a haber mayores gastos, mayores costos, ¿ya? Porque cuando el crecimiento de la empresa está también va un crecimiento de recursos, ¿sí? Una mayor utilización de recursos, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Tratar de eliminar la subjetividad en lo que más se pueda del presupuesto, ¿ya? En lo que más se pueda, aunque eso va a ser imposible, porque sabemos que un presupuesto se hace en base a estimaciones o pronósticos, porque uno no sabe a ciencia cierta cómo va a terminar el periodo que viene, ¿ya? ¿Cómo va a terminar? No lo sabemos, ¿ya? El ejemplo de cómo fueron afectados los presupuestos el año pasado, en el año 2020, ¿ya? Miren, todos hicieron su presupuesto, pero estos presupuestos sí tuvieron una gran repercusión negativa porque no pudieron llegar a sus resultados previstos, por razones de que nadie contaba con que se iba a presentar una pandemia, ¿ya? Entonces, las ventas vinieron para abajo, sus ingresos sí vinieron para abajo, pero sus gastos, ellos tenían gastos fijos, ¿ya? Entonces, ellos produzcan o no produzcan, vendan o no vendan, ellos tienen que pagar esos gastos, ¿sí? Esos gastos o costos fijos, ¿ya? Entonces, hubo que hacer reajustes, ¿ya? En nómina y en otros gastos a nivel presupuestario, ¿ya? Bueno, una de las mayores ventajas es que está basado en estimaciones, debe estar adaptado a cambios de importancia que surjan, lo que significa que es una herramienta dinámica, ¿sí? Todo presupuesto siempre va a estar sujeto a cambio, porque no se sabe lo que pueda acontecer, ¿ya? Pero también se puede decir que hay presupuestos que son rígidos, que son estáticos, fijos, ¿ya? Y estos presupuestos asignados, más que nada son tipo presupuestos del sector público, ¿ya? En el sector público hay valores asignados y sobre eso se debe determinar, ¿sí? Si alguien quiere incrementar mayores recursos, ¿sí? Va a ser difícil, ya no va a haber modificaciones, incrementos, ¿ya? Para nuevos procesos dentro de cierta área, ¿ya? Entonces hablamos de que son presupuestos fijos, estáticos, ¿ya? Pero esto ocurre más que nada en los presupuestos del sector público, ¿ya? Es necesario que todos y cada uno de los miembros de la empresa tengan conocimiento de lo que sucede en la empresa, si no existirán problemas de organización y control, ¿sí? En la ejecución, implementación, seguimiento del presupuesto, cada área es responsable, ¿sí? De su presupuesto. Claro, hay alguien que ejerce un control general, que es el responsable del presupuesto, y quien toma las decisiones, que es la alta gerencia, pero cada área también tiene su propia responsabilidad en la ejecución del presupuesto, de esos recursos asignados. Bueno, eso en cuanto a las desventajas, ¿sí? Que vimos nosotros, las que tiene el presupuesto, ¿no? Ahora, ¿cómo elaborar un presupuesto? ¿Cómo se hace un presupuesto? Miren que esto es un tema que nosotros ya lo hemos venido viendo todo este proceso presupuestal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben de considerar para elaborar un presupuesto?
¿Qué es lo primero que tienen que tomar ustedes en cuenta? Los objetivos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Félix. Sí. Ya, muy bien. Eso es. Lo primero es saber hacia dónde se quiere llegar. Es plantearnos un objetivo. ¿Ya? En base a ese objetivo, entonces yo voy a poder establecer cuánto quiero tener ingresos, cuánto puedo gastar, y cuánto es lo que yo quiero tener productividad o rentabilidad, qué es el resultado final que yo quiero obtener. ¿Ya? El objetivo es yo fijarme está bien, el objetivo es fijarme yo ese camino hacia donde quiero llegar. ¿Ya? De eso trata. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué sería lo segundo? Analizar los ingresos. Analizar los ingresos. ¿Sí? ¿Ya? Yo necesito analizar cuáles van a ser mis ingresos para de esa manera yo establecer ese techo presupuestario, saber hasta cuánto gastar. ¿Sí? ¿Hasta cuánto gastar? Porque necesito saber cuánto voy a ganar para saber cuánto voy a gastar. ¿Ya? Y eso a mí me va a permitir saber cuánto es lo que puedo obtener de utilidad. ¿Ya? ¿Qué sería lo siguiente? ¿Qué más deben de considerar para elaborar un presupuesto? Que debe de estar adaptado a cambios. Así es, debe estar ajustado a los cambios. ¿Sí? ¿Qué cambios serían eso? Debe ser ajustado a los cambios. ¿Qué implica eso? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles serían esos cambios? A los cambios que sucedan para realizar el presupuesto. ¿Cómo qué? ¿Cuál sería un cambio? Como los ingresos. Como los ingresos. ¿Ya? ¿En qué sentido? Ajustar los ingresos, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ajustaría usted los ingresos? O un ejemplo. O sea, que puede que cada año se invierta tanto, eso sería un ingreso y no resulte lo que se supone que debe de estar resultando. Ya. A ver, bueno, aclaro ese punto ya. Sí, hay que ajustarse a los cambios que se puedan presentar. Miren que el control presupuestario, sí, ya nos vamos a parte del control presupuestario, nos va a nosotros permitir comparar lo presupuestado con en sí ya los valores reales, esos estados financieros reales. Nos va a permitir a nosotros comparar eso. ¿Ya? Entonces, cuando vemos que existe un desfase en esa comparación entre el valor real y el valor presupuestado, ¿sí? Si vemos que lo presupuestado es mayor a lo real, suponiendo el caso de que, vuelvo al ejemplo que siempre pongo, de que la empresa tiene previsto vender mes a mes $100,000. A finales de año serían $1,200,000, ya por los 12 meses. Estamos en el mes de octubre y lo presupuestado es que al mes de octubre, por ser el 10º mes, ya tendríamos nosotros que haber vendido $1,000,000. ¿Sí? Entonces vamos y comparamos a nuestros estados financieros a la fecha y vemos simplemente la parte de ingresos. ¿Cuánto nosotros hemos obtenido por ingresos o por ventas hasta esa fecha? Me refiero hasta el mes de octubre. ¿Ya? Entonces, el presupuestado está que $1,000,000 y nosotros buscamos nuestros estados financieros, nuestro registro por ingresos o por venta y tenemos que hemos llegado a $800,000. ¿Ya? Por lógica, siguiendo lo presupuestado, nosotros debíamos haber vendido ya $1,000,000 y no los $800,000. ¿Ya? Entonces, comparando eso entre lo real y lo presupuestado, tenemos un desfase de ¿cuánto? ¿De cuánto? A ver, no me están... De 200,000. De 200,000, ¿ya? De 200,000. Entonces, miren que ya
ya nosotros vemos que hay un desfase de 200.000. Entonces ahí debemos nosotros ajustarnos, hacer cambios. Ya, eso es lo que se refiere, ¿qué se me hizo? Ya se me perdió. Alison, ya, ajustarse a los cambios, ya, ajustarse a los cambios. Entonces, si vemos que tenemos ese 200.000, tenemos que implementar cambios, ¿ya? Y esos cambios son de tipo correctivos, ¿sí? Tipo correctivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar de qué manera para nosotros poder llegar a cubrir ese resultado final, esa utilidad final, ¿ya? Porque con esos $800.000 de ventas al mes de octubre, ¿eso qué significa? Que no va a afectar directamente nuestra utilidad. Entonces, nosotros tenemos que tratar de recuperar esas ventas, ¿ya? Entonces, tenemos que implementar nuevas estrategias de ventas, ¿ya? Tratar de aumentar los ingresos, ¿ya? Entonces, entre esas decisiones que tendría que tomar la alta gerencia, tendría que potenciar la fuerza de venta, contratar nuevo personal de fuerza de venta, implementar una mayor o una campaña más agresiva de ventas, de marketing y tantas cosas, ¿ya? Ese es un cambio, una estrategia. Segundo sería disminuir costos y gastos, ¿ya? Que es lo que siempre aplica todo empresario, porque lo ven como que lo más fácil y lo más rápido, ¿ya? Es lo más rápido de implementarse un cambio de eso. Hacer reajustes en los gastos, ¿ya? Reducir nómina, bajar sueldos, ¿sí? Si algún tipo de gasto que se venía, por ejemplo, compra de insumos, compra de materiales, algún agasajo, bueno, alguna bonificación, simplemente se eliminarán eso, porque no habría cabida. Porque lo que busca todo empresario al final es una utilidad, y esa utilidad que ha sido proyectada, ¿ya? Porque de cierta manera se ve como un fracaso no haber llegado por lo menos a lo presupuestado, ¿ya? Entonces, cuando uno presupuesta, lo puede hacer de manera optimista, conservadora. Creo que pesimista, nadie va a presupuestar de forma pesimista, pero creo que ni conservadora, pero siempre va a ser de forma optimista. Entonces, lo que se busca es llegar por lo menos a lo presupuestado. Si se puede llegar a una mayor utilidad que a lo presupuestado, perfecto, es lo ideal, ¿ya? Pero se considera como un fracaso de que hay presupuestado cierto monto, en este caso $1.200.000 de venta, y solamente se llegará a $1.000.000, entonces habrá sido que una falta de eficiencia en el control del presupuesto y en las operaciones de la empresa. Entonces, todo eso nosotros lo podemos conocer con ese control presupuestario. ¿Ok? Ya. Entonces, bueno, ya hemos hablado de control presupuestario, que sería la siguiente fase, el siguiente paso en esto de la elaboración del presupuesto, ¿ya? Todas las empresas deben de trabajar de manera coordinada en este sentido, ¿no? Bueno, vamos, todo presupuesto debe ser planeado, ¿ya? ¿Y cómo se debe planear el presupuesto? ¿Ya? Aquí veamos de manera ya textual, ¿sí? Reforzando lo que ustedes habían dicho, ¿ya? Hay que definir la situación financiera. Se debe partir de una base real para hacer proyecciones alcanzables, ¿sí? Miren que cuando uno se plantea un presupuesto, se plantea un objetivo, ¿ya? Este debe ser medible, alcanzable, viable, factible, ¿ya? Entonces, suponiendo que nuestro historial de ventas nos dice que lo máximo que ha vendido nuestro pequeño negocio ha sido de $100.000 en un año. Entonces, yo no puedo proponer un presupuesto al siguiente periodo de $1.000.000, ¿ya? Porque está fuera, ¿ya?, del círculo normal de operaciones. Porque si el año pasado vendí, sin considerar pandemia, vendí $100.000, ahora este año que viene yo lo voy a estimar o espero vender 10 veces más. ¿Ya? Se puede dar, no es imposible, pero ante esas previsiones es algo difícil de lograr. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer que la empresa espera vender 10 veces más de lo que vendió el año pasado? Entonces hay que ver que este sea alcanzable, sea medible, porque podemos hacer un presupuesto, todos pueden hacer un presupuesto, ¿ya? Pero hay que ver cómo alimentamos ese presupuesto, de dónde sacamos esos valores, ¿ya? Entonces, esos valores los sacamos de registros anteriores, de información de periodos anteriores, ¿ya?
debe partir de una base real para hacer proyecciones alcanzables, medibles, cuantificables, ¿ya? Analiza cuáles han sido las tendencias de gastos, ingresos de la empresa. Mira, hay que identificar, analizar las tendencias de gastos y de ingresos, ¿ya? Por eso le decía, la tendencia el año pasado era de vender $100.000, ahora no puede ser de $1.000.000, 10 veces más, es algo complicado, ¿no? En los últimos años, dice en los últimos años, no es ni siquiera de un solo año, ¿no? Si viendo que año a año, un año vendió, yo qué sé, 105.000, otro año 100.000, otro año 95.000, marca dentro de ese promedio de los $100.000, ¿ya? Pero que quiera proponer $1.000.000, complicado, ¿no? Para que se puedan prever ventas y necesidades financieras, ¿ya? Bueno, está de definir la situación financiera como uno de los primeros pasos, ¿ya? Que está dentro de los establecer objetivos empresariales, ¿ya? Se deben plantear metas estratégicas. Esta dependerá del uso que des a los recursos y las inversiones que hagas en tu planta productiva y para hacer crecer el capital, ¿ya? Entonces, aquí en este objetivo nosotros debemos establecer, bueno, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, ¿ya? Ya debemos buscar esa ruta, ese camino en el cual nos va a permitir a nosotros llegar a ese resultado deseado. De ahí dice, determina tus costos. Determina tus costos. Debe definir a cuánto ascenderán los gastos en cada departamento para saber cuánto debes vender para cubrirlos y mantener a tu empresa rentable, ¿ya? ¿Cómo nosotros logramos mantener esa empresa rentable? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo se puede llegar a mantener una empresa o que ésta sea rentable? Existe un sinnúmero de respuestas, ¿ya? Un sinnúmero de respuestas. Puede ser, primero, o sea, optimizar recursos. Y eso tiene que ver con ser eficaz y más allá de eficaz, ser eficiente, ¿ya? De esa manera nosotros podemos lograr una mayor rentabilidad de la empresa. No solamente tener utilidad, sino que ésta sea rentable. Ya nosotros en clases anteriores vimos la diferencia entre lo que es utilidad y rentabilidad, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo, parece lo mismo, pero no lo es. Parecen iguales, pero no lo es, ¿ya? Entonces, con esto de optimizar recursos, también podemos hablar de lo que es la eficacia y la eficiencia, ¿ya? Parecen iguales, pero tampoco son las mismas, ¿sí? Entonces, ¿alguien puede decir qué diferencia hay entre eficacia y eficiencia? Entre ser eficaz y ser eficiencia. ¿O cómo me puede definir cada una de esas palabras? Los escucho. Terminemos esto, pero ahí nos vamos al receso de 10 minutos, ¿ya? A ver, diferencia entre eficacia y eficiencia, o qué es ser eficaz o qué es ser eficiente. O si no, me hablan con un ejemplo, cada una de ellas. Por ejemplo, una era cuando alcanzaba los objetivos de la empresa con el mínimo consumo de los recursos. Ya, ¿cuál es esa? Ahí es que no me acuerdo. Esa es la eficacia. Ese es eficiente. Muy bien, Alison. Punto para Alison. Y esto que no ha venido a clase, Alison. Ya, a ver. Ya me dieron ustedes el concepto apoyado por lo que me dijo Vanessa, ¿sí? Y la confirmación de Alison, ¿no? Ya, ahí hemos formulado el concepto de lo que es Eficiencia. eficiencia, ¿ya? ¿Y eficacia qué es? Esta era alcanzar las metas establecidas por la empresa. Así es, ¿ya? Miren que ser eficaz es simplemente lograr los objetivos de una empresa, ¿ya? Lograr resultados favorables, ¿ya? Obtener los resultados. Eso es eficacia. Y eficiencia es lograr los resultados con el menor consumo de recursos, ¿ya? Ahí está.
simplemente el complemento una de la otra. Algo así como cuando hablamos de qué era productividad y qué era simplemente producción. Ya. Un ejemplo que distingue diferencia entre eficacia y eficiencia. Para tener claro ahora sí esto. Para que no se olviden del concepto, miren que la palabra eficiente es más larga y la definición de eficiente es más larga. ¿Ya? Yo así me acordaba siempre. ¿Ya? Porque es lograr los resultados con el menor desgaste de recursos. Eso es ser eficiente. Y eficaz, que es más corta, también la definición es más corta, simplemente la obtención de resultados. ¿Ya? Entonces, ¿quién me da un ejemplo entre eficaz y eficiente? Cualquier ejemplo. Para ya dejar claro esto. En este caso podría ser ineficaz alcanzar la producción de zapatos que indica una empresa, que son 100 pares de zapatos en 8 horas. Ya. O sea, no la producción de zapatos. Eficiente sería alcanzar la producción, alcanzar el doble de producción en 8 horas, en el menor tiempo. Sí. Porque, o sea, la empresa me dijo en 8 horas con 100, pero es suficiente. Sí, podemos relacionar que cuando hablamos de eficiencia tiene que ver con productividad. ¿Sí? Ahí sí podemos decir, mire que son palabras totalmente diferentes, pero que en sí a las largas significan lo mismo. ¿Ya? Muy bien, Nancy. Muy bien, mire, yo siempre he utilizado dos ejemplos, más que nada con los chicos de colegio, ¿ya? Para hacerle esta diferencia entre eficacia y eficiencia, ¿ya? A ver, un ejemplo, uno de los dos que siempre utilizo, ¿ya? Suponiendo que estamos todos en el curso, escuchando clase, ¿ya? Y ven que de pronto entra una cucarachita, ¿ya? Se arma el alboroto, las chicas empiezan a gritar y bueno, por ahí esto subiéndose en las bancas y listo, se interrumpe la clase y usted dice, ve, una cucaracha. Entonces, ¿sabe qué? Miren, tenemos que, mátenla. Ya, busquemos un insecticida. Ya, buscamos el insecticida. Compra el insecticida enseguida para matar la cucaracha. Perfecto, conseguimos el insecticida, compramos el insecticida, lo teníamos en la mano y listo. Fumigamos la cucarachita y se murió la cucarachita, ¿no? Ya. Pero mientras tanto, hasta conseguir el insecticida, ¿sí? Tuvo que pasar tiempo, detuvimos la clase y el insecticida nos costó. Pero bueno, matábamos la cucarachita y se acabó el alboroto, ¿no? ¿Ya? Primer acto. Segundo acto, ¿qué pasa? Entra la cucarachita, se forma el alboroto y Luis la ve. ¿Y qué es lo que hace Luis? La aplasta. Se acabó el problema. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se fue más eficiente? En el primer. Cuando Luis la mató. Cuando Luis la mató. ¿Sí? ¿Por qué fue más eficiente? Porque no se consumió tiempo, no hubo que esperar para solucionar el problema y no hubo que gastar comprando el insecticida. Lo único que hizo fue Luis es coger y aplastarla con el pie, con el zapato. ¿Ya? Entonces, miren, la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente. En los dos se llegó al mismo resultado, pero con la acción que tomó Luis no se gastó recursos, en este caso tiempo ni dinero. ¿Ya? Listo. Ok. Eso para tener claro y no se le olvide la diferencia entre eficiencia y eficacia. Ok. Listo. Continuamos entonces. Ya me voy olvidando del receso, ¿no? A ver, entonces nos quedamos ahí. Son 8:10, 8:20 regresamos, desactiven video y audio, ¿sí? Y volvemos 8:20.
Ok, continuamos. Listo, por favor, ya encienden la cámara. Activen la cámara, por favor, para tomar la fotico para la asistencia. Ok. Listo, continuamos entonces. Bueno, y una vez establecidos ya los objetivos empresariales, ¿ya? De ahí necesitamos nosotros formular, determinar nuestros costos y gastos, ¿sí? Bueno, definir a cuánto ascenderán los gastos en cada departamento para saber cuánto debes vender para cubrirlos y mantener así a la empresa rentable. Realiza las proyecciones del flujo de efectivo, ¿ya? Aquí recordemos un poquito lo que es el flujo de efectivo. Cómo se realiza, cómo se elabora, qué se toma en cuenta al momento de desarrollar un flujo de efectivo. ¿Para qué nos sirve un flujo de efectivo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se registra en ese flujo de efectivo? La liquidez que tiene la empresa. Muy bien, excelente, Eric. Así es. El flujo de efectivo nos va a permitir a nosotros determinar la liquidez, el grado de liquidez que tiene la empresa. ¿Ya? Miren que no es lo mismo tener liquidez a ser solvente. ¿Ya? No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Ya? Eso también ya lo vimos en clases anteriores sobre qué es liquidez y qué es ser solvente. Se puede ser solvente, pero no tener liquidez. ¿Ok? Listo. ¿Alguien me recuerde qué es liquidez? Esto tiene que ver muchísimo con el flujo de efectivo. ¿Qué es liquidez? O sea, la disponibilidad de efectivo que tiene la empresa para cumplir con las obligaciones. Muy bien, Vanessa. Así es. ¿Sí? Es la disponibilidad de recursos financieros, o sea, de dinero efectivo disponible al instante. ¿Sí? Ese dinero disponible al instante. Eso es tener liquidez. Ser solvente, igual, eso significa que tenemos un enorme patrimonio y una gran cantidad de activos, ¿ya? Pero esos activos, terrenos, vehículos, maquinarias, instalaciones, ¿ya? No es dinero disponible de manera inmediata, porque tendríamos que venderlo para poder tener liquidez, ¿ya? Entonces, podremos ser solventes, pero no tenemos la liquidez, ¿ya? Puede ser que yo sea el dueño, ¿sí?, de un sinnúmero de propiedades, de granjas y tantas cosas, pero y si ando sin un solo centavo en mi bolsillo, entonces soy solvente, pero no poseo liquidez en ese momento, ¿ya? Entonces, liquidez es lo que me va a decir que tengo ese dinero efectivo en los momentos que lo necesite, ¿ya? Entonces, para hacer un presupuesto de flujo de efectivo, este es importante hacerlo porque nos va a permitir a nosotros saber si podemos o no cubrir esas obligaciones, esos imprevistos que se nos presentan, ¿ya? O por lo menos cuando hacemos un presupuesto de flujo de efectivo de manera mensual, este nos va a decir si contamos con esos recursos para el pago de obligaciones que tendríamos a fines de un periodo, a finales del mes, como yo que sé, pago de nómina, pago de obligaciones bancarias, ¿sí? Pago de impuestos, que puede ser impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, si ese flujo de efectivo nos dice sí, vamos a obtener esos recursos disponibles para el pago efectivo, perfecto, pero también ese flujo de efectivo nos va a decir, ¿sabe qué? No vamos a contar con los recursos, con el efectivo suficiente para poder cubrir nuestras obligaciones. Entonces hay que tomar medidas, hay que tomar acciones, como buscar financiamiento para poder cumplir, ¿ya? Pero lógicamente buscar un financiamiento, esto conlleva un gasto, ese gasto financiero, ¿ya? Entonces eso es lo que ocurre con un presupuesto de flujo de efectivo. Realiza las proyecciones de un flujo de efectivo. Es necesario que establezca límites de gastos, así como metas de ventas, para definir de manera aproximada los números y saber si se contará con el efectivo para seguir cubriendo los gastos operativos con los propios ingresos,
¿sí? Ese flujo de efectivo me va a indicar si es que yo puedo cubrir todos esos gastos operativos en efectivo, es decir, con mis propios ingresos. Eso me va a determinar el flujo de efectivo, ese presupuesto de flujo de efectivo. En caso contrario, se necesitará planear acciones concretas para impulsar las ventas, hacer recortes de gastos o recurrir a fuentes de financiamiento. De ahí tenemos que es necesario asignar recursos a cada área, dependiendo de cuáles sean los objetivos estratégicos y lo que se espera de cada departamento. Es esencial que se dote a cada uno de recursos necesarios para coadyuvar a la operación del negocio. ¿Sí? Coadyuvar la operación del negocio. ¿A qué se refiere esto de coadyuvar? ¿Qué significa coadyuvar? Coadyuvar las operaciones del negocio. Netamente lo que nos ayudaría es que todas las áreas estén inmersas en el negocio, o sea, para lo que es el presupuesto, para lo que es que ninguna área tenga desperdicio de recursos. Por eso dice coadyuvar. Coadyuvar, ¿sí? Entonces, de brindar ese apoyo necesario, ¿ya? Dentro de las operaciones de negocio. ¿Ya? Entonces, coadyuvar significa brindar ese apoyo, ¿ya? Brindar esa colaboración que permita mejorar las operaciones del negocio, ¿ya? Disminuir riesgos, ¿sí? Buscar soluciones. ¿Ya? A eso se refiere con el coadyuvar. Bueno, luego tenemos, revisa el presupuesto constantemente. Esto tiene que ver, lógicamente, con el seguimiento y con el control presupuestario. ¿Sí? No se debe olvidar que un presupuesto anual es una proyección y que deberá darle seguimiento para ver si se apega a las realidades que enfrenta la empresa. ¿Ya? Aquí está la finalidad de por qué el control presupuestario. Si detectas diferencias importantes que vayan en detrimento de los resultados generales de la empresa, se podrá actuar a tiempo. De ahí que uno toma acciones preventivas, ¿sí? O correctivas, ¿ya? Pero lo podemos saber únicamente con ese control presupuestario, de lo cual ya hemos hablado bastante, suficiente, ¿no? Bueno, una vez que ya se ha determinado si hay que hacer correcciones, ¿sí? O medidas preventivas, ¿ya? Habrá que hacer esos ajustes necesarios, esos ajustes pertinentes y esa toma de decisiones que corresponderán, lógicamente, a la alta gerencia, ¿sí? Hacer comparaciones entre lo presupuestado y los resultados reales de cada mes o bimestre. Es lo que les decía. Habría que comparar en cierto periodo, ¿sí? Lo presupuestado, el avance de lo presupuestado con el avance de lo real, ¿sí? Esos registros contables que nosotros llevamos a la fecha, debemos compararlo con lo presupuestado a ver si vamos bien por el camino. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo le hablaba a ustedes, el ejemplo, ¿ya? De ese desfase que se podía presentar. Esto permitirá tomar decisiones informadas que apuntalen la rentabilidad del negocio. ¿Ya? El manejo eficiente de los recursos es la clave para que la empresa sea competitiva y alcance sus metas estratégicas. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos ya confirmar la importancia que en sí tiene llevar un presupuesto, llevar ese control presupuestario. Bueno, en sí, jóvenes, aquí ya hemos revisado todo lo que tiene que ver con ese proceso presupuestario. ¿Sí? Hemos estudiado definiciones, los presupuestos, importancia, finalidad, funciones del presupuesto, elementos del presupuesto, las ventajas, desventajas o limitaciones del presupuesto, ¿ya? Y esos pasos que debemos de tener en cuenta al momento de elaborar o hacer un presupuesto, ¿ya? Bueno, continuando, ya pasamos a lo que es la clasificación de los presupuestos. Entonces, de cómo nosotros podemos ir clasificando de conformidad se vayan elaborando estos, ¿ya? Y esto tiene que ver
de su forma como se los llevan, si admite o no cambios, a qué periodo se los hacen, a qué situaciones se da, bueno, entre un sinnúmero, ¿ya? De clasificaciones podríamos decir que existen del presupuesto. Pero el hecho de que un tipo de presupuesto, haya un tipo de presupuesto, no significa que no pueden marcarse dentro de otro presupuesto, ¿ya? Es decir, tenemos una clasificación de presupuesto, podemos decir que presupuesto público, pero este presupuesto público puede ser rígido o puede ser flexible, puede ser a corto o puede ser a largo plazo, para decir, ¿ya? O sea, no porque es presupuesto público, no puede ser rígido o flexible, ¿ya? Sino que dentro de esa clasificación, se pueden marcar dentro de las demás clasificaciones, ¿ya? Veamos para que quede claro esto, ¿no? Según su flexibilidad, los presupuestos se clasifican en, ¿ya? La primera clasificación, rígido, estático, fijo o asignado, que es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Esta palabra de asignado se aplica más a la parte del sector público, ¿sí? Sabemos que todo presupuesto viene asignado, todo presupuesto, todos los recursos vienen asignados desde el Ministerio de Finanzas, ¿sí? A las múltiples entidades operativas, ¿ya? El Ministerio de Finanzas le asigna los recursos, ¿sí? A cada una de esas entidades operativas, ya sea coordinaciones zonales, sean distritos o sea el mismo Ministerio Planta Central, ¿ya? Ese Ministerio de Finanzas asigna los recursos a todos los ministerios, ¿sí? A todas las entidades públicas que existen en nuestro país, ¿ya? El ministerio responsable de la política financiera pública es el Ministerio de Finanzas, ¿no? Entonces, estos tipos de presupuestos se clasifican por su flexibilidad en rígido, estático, fijo o asignado, y la otra clasificación que pueden ser flexibles o variables, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica de estos presupuestos rígidos? ¿Ya? Son aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad y no permiten realizar ajustes necesarios para la variación que ocurre en la realidad, ¿ya? Es como los presupuestos públicos, son presupuestos asignados, ¿ya? Estos presupuestos, de cierta manera, son tan rígidos, inflexibles, que no aceptan cambios. Uno quiere modificar o pedir nuevas asignaciones que se incrementen los montos, es algo complicado, ¿ya? Porque no habrán nuevas asignaciones. Por eso decimos que son presupuestos de tipo estáticos, rígidos, ¿ya? De que si se quiere hacer algún tipo de modificación presupuestaria, ¿sí? Algún tipo de transferencia, es decir, que donde tengo más recursos, quiero transferirlo hacia donde tengo menos recursos, donde necesito, ¿ya? Pasar de donde me sobra a donde me hace falta, ¿ya? Eso es un proceso, de cierta manera, burocrático en el sector público, porque uno realiza un registro contable, una transacción, lo que podemos nosotros decir en la empresa privada. Nosotros realizamos ahí un intra, se realiza un intra, ¿ya? Esa intra en sí es un registro contable que dice de dónde sacamos y a dónde vamos a poner. Pero esa intra no es como la empresa privada, que simplemente hacemos ese registro contable y ya está esa transferencia. No, en el sector público se necesita de aval, de la aprobación, de la autorización, ¿sí? De planta central y, por último, del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas es quien nos va a aprobar o no esa transferencia de recursos, esa transferencia de dinero, ¿sí? De donde tenemos más hacia donde tenemos menos, ¿ya? Entonces, existe esa rigidez, ¿ya? Por parte del presupuesto público, ¿ya? En la empresa privada, los presupuestos son más flexibles, ¿ya? Ellos siempre están sujetos a cambio. Entonces, más que nada, dentro de la clasificación de presupuestos flexibles o variables, entra la empresa privada, ¿ya? Entonces, alguien me puede decir, ¿sí? ¿Qué entiende por un presupuesto flexible? Es lo contrario a los presupuestos rígidos estáticos. ¿Qué es un presupuesto flexible? ¿Qué sería un presupuesto flexible o variable? Ok,
que el presupuesto se puede aumentar o disminuir, dependiendo Ya. de cómo sean las actividades de la empresa. Así es, Eric. ¿Sí? Este está sujeto y acepta modificaciones. ¿Sí? Acepta modificaciones. Miren que este tipo de presupuesto, como decíamos anteriormente, no sabemos los imprevistos que se puedan hacer. Y si el presupuesto es rígido, ¿qué podemos hacer si tenemos un imprevisto? ¿Qué podemos hacer? Obligatoriamente tenemos que modificar ese presupuesto. ¿Ya? Y eso no ocurre con los presupuestos flexibles, porque ellos acogen todo tipo de cambios ante este tipo de situación. ¿Ya? Entonces es muy conveniente tener un presupuesto de tipo flexible, variable, que admita estos cambios. Cosa que no ocurre en el presupuesto público. ¿Sí? Eso no ocurre en el presupuesto público. Bueno, los presupuestos flexibles o variables son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. ¿Ya? Eso se utiliza mucho, o una de las mayores características del presupuesto de las empresas privadas es que estas son flexibles o variables, ¿no? Ahora, los presupuestos se clasifican, ¿sí?, según el periodo que cubran, según el periodo o el tiempo, ¿ya?, en que estos participan dentro de ese periodo contable, podríamos decir. ¿Ya? Tenemos presupuesto a corto plazo. ¿Ya? Así, cuando nosotros hablamos de estrategias a corto plazo, de planes a corto plazo, ya nosotros tenemos definido cuál es el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo? Entonces, ¿qué sería un presupuesto a corto plazo? Cuando hablamos de corto plazo, que lo máximo sería un año. máximo sería de un año, ¿sí? Máximo un año, hasta menos de un año, ¿no? Eso sería un presupuesto a corto plazo. Por lo general, todos los presupuestos de empresas públicas, de privadas, son a corto plazo, ¿ya? Es decir, a un año, a un periodo contable. ¿Ya? Suelen ser a largo plazo cuando se habla de grandes proyectos, de grandes empresas, ¿sí? Entonces, ahí este presupuesto a largo plazo, también nosotros lo conocemos como presupuesto plurianual, ¿ya?, que va más allá de un año, es decir, 2, 3, 4, hasta 5 años, ¿ya? Se aplica mucho este proyecto plurianual en las empresas públicas, donde existen muchos proyectos públicos, ¿sí? También lo hay en las grandes empresas del sector privado, ¿ya?, donde hay que ellas en sí incurren en proyectos que duran más de un año, 2, 3, 4, 5 años, ¿ya? Pero por lo general, todo presupuesto es a corto plazo, es decir, máximo a un año, ¿ya? Bueno, entonces ya está dado en sí a qué se refiere a corto plazo, ¿sí?, que son las que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el ciclo de operaciones de un año. Este sistema se adapta a los países con economías inflacionarias. Bueno, es un término de tipo económico, ¿ya? Nosotros en sí no estamos en un proceso de una economía inflacionaria, ¿sí? ¿Por qué razón? Alguien me dice eso, ¿por qué no estamos en una economía de tipo inflacionaria? Sabemos que tenemos inflación, pero ¿por qué en sí no estamos en ese proceso inflacionario, de tener esa economía inflacionaria? ¿Por qué creen ustedes? Existe inflación, pero es mínima, ¿sí? No en porcentajes alarmantes como era en los años, cuando era Sucre, podríamos decir, cuando nosotros estábamos en Sucre. ¿Por qué podemos decir que ya no estamos dentro de esa economía inflacionaria? Miren, aquí estamos vinculando a lo que es micro y macroeconomía. ¿Por qué creen ustedes? De que ya no existe ese efecto inflacionario que existía cuando el Ecuador tenía promoneda del Sucre. ¿A qué se debe eso? Simplemente a una cosa. A que tenemos una economía dolarizada, ¿sí? Tenemos una moneda fuerte, ¿sí?
en la que no existe inflación. Porque si aquí se origina una inflación, ya, es controlable, ya, y está dentro de nuestro territorio, pero no puede ir más allá de grandes montos de inflación, del porcentaje de inflación, porque el dólar en sí es una moneda fuerte, ¿ya? Y no es una moneda que nosotros le emitimos, es una moneda que es emitida, ya sabemos por qué país, ¿ya? Entonces, mientras haya esa moneda fuerte, ¿ya? Nunca nosotros podemos caer en esa emisión, podemos decir, discriminada de dinero, así cuando pasaba el sucre, ¿ya? Que simplemente se cogía la maquinita de hacer sucre y se imprimía dinero sin ningún sustento económico, ¿ya? Porque lógicamente la emisión de dinero va en sí de la mano con la producción, ¿sí? Si se produce más, entonces se va a necesitar de más recursos para consumir eso, ¿no? Más dinero para consumirlo. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo mucho dinero y no hay producción, no hay mercadería que comprar, entonces va a haber un efecto inflacionario porque todos quieren pagar por ese producto, ¿ya? Entonces uno está más, como tiene dinero, está dispuesto a pagar más por ese producto, por obtener ese producto. Entonces, aquellos que tienen ese producto aprovechan de que quien tiene dinero y se está dispuesto a pagar, entonces yo le subo el precio de ese producto, ¿ya? Entonces ahí se produce ese proceso inflacionario, que lógicamente tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con presupuesto? Al tipo de presupuesto que voy a utilizar. ¿Ya? Un presupuesto a corto plazo. Y que a mí me va a permitir tomar las medidas necesarias sabiendo cuál va a ser la inflación que voy a tener. ¿Ya? Porque mire, si yo presupuesto mis gastos, te voy a considerar cuál va a ser el incremento. Si nosotros suponemos por estudios, ya, también por pronóstico, de que en el año 2021 va a haber una inflación del 0.8%, del 0.8%, no llega ni al 1%, del 0.8%. Entonces mis gastos en relación al año pasado, de ley yo tengo que aumentarle ese 0.8%, porque por la inflación, ese producto que yo compré el año anterior, al siguiente año me va a costar ese 0.8%, ¿ya? Para tener en cuenta eso a la hora de elaborar nuestro presupuesto. ¿Ya? Otra cosa en relación a la elaboración del presupuesto. Cuando nosotros elaboramos un presupuesto, lo vamos a elaborar. Mire, no es que lo vamos a ahora, ya no lo vamos a realizar de manera manual, con registro en esos libros, ya, esos orden book, ya no se hace. Ahora existen ya sistemas totalmente integrados, ¿sí? Para elaborar presupuesto. Simplemente que debemos nosotros de saber alimentar ese sistema, ¿ya? Nosotros debemos de saber cuándo de registrar, cómo registrar, ¿ya? Por eso nosotros debemos tener claro cuándo es una cuenta de activo, de pasivo, de capital, de gastos, de costos y de ingresos. Por lo menos no equivocarnos en diferenciar entre una cuenta de costos y de gastos. Hay que tener muy claro eso. Porque mire, si nosotros le alimentamos el sistema con piedras, nos va a arrojar piedras, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener muy claro. Y ahora simplemente con apretar una tecla, es decir, un comando, ya podemos nosotros obtener los resultados, los avances de un presupuesto, los estados financieros, ¿ya? Lo podemos tener. Y de hecho todos los sistemas son integrados porque tienen un módulo de contabilidad, un módulo de tesorería, un módulo de presupuesto, ¿ya? Un módulo de inventario, y que cada vez que usted haga un registro contable, suponiendo de compra de algún activo o de mercadería, automáticamente esta se va a alimentar la cuenta de inventarios y el control de inventario, ¿ya? Y esa inversión, ¿sí? Se va a ver reflejada en el avance de una ejecución presupuestaria de que yo haya hecho. Si yo veo que compré algún materia prima, entonces eso me va a afectar en la ejecución, en los costos de mi presupuesto, ya en mi presupuesto de costos de venta o en mi presupuesto de materia prima. Automáticamente, no es que yo deba hacer un registro contable por el lado de contabilidad, de ahí voy a hacer otro registro para el presupuesto, otro registro para inventario. No, uno solo, y es integrado, sale para todo, ¿sí? Pero nosotros debemos saber cómo alimentar,
¿Ya? Por eso es que debemos tener muy en cuenta nosotros, muy claro, ¿sí? Que cuentas de activo corriente, de activo fijo, de activo diferido, de pasivo a corto plazo, de corriente, de pasivo no corriente, pasivo a largo plazo, ¿ya? De capital, de patrimonio, cuáles son las cuentas de costo, cuáles son cuentas de gastos, ¿ok? Y cuentas de ingresos. Eso hay que definirlo muy, tenerlo muy claro, ¿no? Ok, bueno, y los presupuestos a largo plazo, ya, este tipo de presupuesto corresponde a planes de desarrollo que generalmente adoptan los estados y las grandes empresas. Ya, yo hablaba en el sector público se utiliza mucho el presupuesto plurianual, porque son proyectos públicos que no duran un año, sino que duran 2, 3, 4, hasta 5 años, dependiendo la duración del proyecto. ¿Sí? Hay muchísimos proyectos, el proyecto de educación, el Ministerio de Educación, de Salud y Bienestar Social. ¿Ya? Hay muchos proyectos que duran más de un año. ¿Ya? Y proyectos de las grandes empresas, ¿sí? Que también duran más de un año. Ahora, esto es muy importante. ¿Ya? Y con esto terminamos la clase del día de hoy. ¿Ya? Tenemos esa clasificación de los presupuestos según el campo de aplicabilidad de la empresa. ¿Sí? Según el campo de aplicabilidad de la empresa. Tenemos el presupuesto maestro. ¿Ya? Miren, lo que yo les vuelvo a explicar ya a recalcar lo que ya les he explicado. ¿Ya? Yo les decía a ustedes que un presupuesto público puede ser a corto o a largo plazo, ¿sí? Puede estar dentro de otra clasificación. Y un presupuesto público puede ser a corto plazo y este puede ser rígido, ¿sí? Entonces, un tipo de presupuesto no significa que solamente va a estar dentro de esa clasificación, sino que esta puede estar enmarcado dentro de todas las clasificaciones posibles, ¿ya? Un presupuesto privado, este puede ser flexible, puede ser rígido, puede ser a corto o a largo plazo. ¿Ya? No porque significa que es rígido y ahí acabó. Este no puede ser un presupuesto privado, no puede ser público, no. Esto se enmarca dentro de la clasificación de cada uno de los demás. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, sí está entendido eso. ¿Ya? No por el hecho de que sea público, no significa que este no sea rígido, pueda ser a corto o a largo plazo. Lo que sí es que si es rígido, no puede ser flexible. Y si es público, no puede ser privado. Ya, o sea, dentro de una misma clasificación, no. Pero suponiendo que si es flexible, solamente puede ser uno de este, combinado a cualquiera de estos dos. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, ¿preguntas? ¿Está entendido? ¿O simplemente no entendieron nada? A ver, díganme algo. Tenemos claro, ¿no? ¿Qué es un presupuesto público o no privado? ¿Qué es un presupuesto flexible o uno variable? ¿Qué es un presupuesto a largo y otro presupuesto a corto plazo? ¿Sí? Todo eso está claro, ¿no? Vanessa, creo que no. Eric, ¿qué nos dicen? Eso tenemos claro, ¿no? Ya, Nancy. ¿Sí, no? Sí, todos tenemos claro que es un presupuesto público o uno privado, que es uno a corto y a largo plazo, y que es un presupuesto flexible o uno rígido. ¿Ya? De pronto lo que ustedes se confunden es lo que yo les digo, que si tengo un presupuesto privado, dentro de mi empresa tengo un presupuesto privado, ya, en sí, dentro de una empresa privada, ya, porque es una empresa privada, ya mi presupuesto es de tipo privado. Pero este presupuesto privado que yo tengo puede ser a corto o a largo plazo. Y este presupuesto a corto o largo plazo puede ser rígido o flexible. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entendido? Ya. Bueno, creo que más adelante van a ir adelantándolo y no tienen por qué complicarse porque simplemente a la hora que toque elaborar un presupuesto, ahí se van a dar cuenta. ¿Ok? Listo. Bueno, siempre hablábamos nosotros en el avance, el desarrollo de las clases, en la introducción, hemos hablado de un presupuesto general, un presupuesto global, un presupuesto consolidado. ¿Sí? Yo le hablaba de ese tipo de presupuesto, de ese presupuesto madre. ¿Cómo se llama ese presupuesto? ¿Se recuerdan? Porque aquí entra
El presupuesto maestro. El presupuesto maestro, ¿ya? ¿Y qué era ese presupuesto? ¿Qué es ese presupuesto maestro? Un presupuesto maestro es netamente la acción de todos los presupuestos. Que puede, o sea, es un presupuesto general que tiene que tener operativos financieros. Ya, sí, muy bien, Nancy. Ok, perfecto. Complementando a lo que nos dice Nancy, ya, decíamos que ese presupuesto general global, ya, ese presupuesto maestro, se dividía en dos tipos de presupuestos. ¿Cuáles eran esos dos tipos de presupuestos? El presupuesto operativo y el presupuesto financiero. Muy bien, Rosa, así es. ¿Sí? Miren que el presupuesto maestro está conformado por ese presupuesto operativo y ese presupuesto financiero. Ahora, ese presupuesto operativo también tiene un conjunto de presupuestos que lo forman. ¿Ya? ¿Cuáles serían esos presupuestos operativos? El de gasto administrativo, gasto financiero y gasto de venta. Ya. Ya, muy bien. ¿Qué otros presupuestos más? Eso que nos dio Rosa son presupuestos operativos. Pero ahí también tenemos presupuestos de compras, de producción, de mano de obra directa, de fabricación. ¿Ya? Son todos aquellos presupuestos que tienen que ver con las actividades operacionales de la empresa. ¿Ya? A eso se refiere con presupuestos operativos, que es parte de este presupuesto maestro. De ahí, la segunda parte del presupuesto maestro tenemos los presupuestos, presupuesto financiero. ¿Ya? ¿Cuáles serían esos presupuestos financieros? Eso lo podemos resumir en dos. ¿Cuáles serían? Hablamos no sé mucho de uno. Flujo de efectivo. Flujo de efectivo, ¿sí? El presupuesto de efectivo o flujo de efectivo. Y el otro sería el presupuesto de tesorería. ¿Ya? ¿Okay? ¿Ya? No olviden eso. ¿Ya? El presupuesto maestro proporciona un plan global. Mire, un plan global, consolidado, general, total, para un ejercicio económico próximo. ¿Sí? Como sabemos, todo presupuesto está hecho por anticipado, por adelantado está hecho, ¿no? Sí. Miren que nosotros el presupuesto ya del año 2021, presupuestado ya tenemos cuánto vamos a obtener utilidades. ¿Ya? Entonces, eso se trata del presupuesto. Es el presupuesto que muestra todo el proceso productivo de una empresa en un determinado periodo, por lo general de un año, ¿sí? Es el principal presupuesto de una empresa, puesto que significa el final de todo proceso de planeación y de todas las áreas existentes. Todas las áreas existentes dentro de la empresa. Yo les recuerdo a ustedes que cuando uno elabora el presupuesto, esa proforma presupuestaria lo hace cada área. Producción, ventas, compras, marketing, etcétera. Todas las áreas que forman parte de esa empresa. ¿Ya? Y de esta manera se puede dividir en dos. ¿Ya? Ese presupuesto de operación, ya como ustedes dijeron que son, corresponde al presupuesto de ventas, de producción, de costos, de materia primas, mano de obra, gastos, gastos directos de fabricación, entre otros, ¿no? Y presupuesto financiero, ¿ya? Aquí lo podemos resumir en presupuesto de flujo de efectivo y presupuesto de tesorería, ¿ya? O presupuesto de efectivo, ¿ya? De flujo neto, que serían los de flujo de efectivo, y de tesorería, que sería de capital y rentabilidad, ¿ya? Y otros presupuestos más, ¿ya? Entonces, la complejidad de este presupuesto maestro, ¿sí? Está en el tipo de empresa. En el tipo de empresa. Sabemos que la empresa también se clasifica, tiene clasificaciones, ¿ya?
Y una de ellas es empresas de, según el sector. ¿Cuáles serían? ¿Cómo se clasificarían las empresas? Según el sector. Público y privado. Y dentro de estas serían empresas de. ¿Empresas de qué? ¿Cómo se clasifican las empresas? A ver. Hay empresas públicas y privadas. ya, aparte de eso por el sector. Ya. Por el nivel de operaciones, a ver. Pequeñas, medianas y grandes. Ese es por el tamaño de empresa. Ya. A ver, les ayudo. Industriales. Comerciales, de Ya. servicio. Ok, existen 3 clasificaciones. Ya. Industrial, de servicios, ¿y cuál sería la otra? Comercial. Comercial. ¿Ya? Entonces, elaborar un presupuesto maestro en una empresa industrial es más complejo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque que hay que incluir la mano de obra y los costos de producción. Exacto, ya. En una empresa industrial es más complejo realizar un presupuesto, o sea, es mayor la cantidad de presupuesto que tienen, que hay que realizar en ese presupuesto maestro, porque ella está encargada de producir, de fabricar. Y como produce, fabrica, tiene que determinar costos de producción, ¿ya? Como de materia prima, mano de obra directa, gastos de fabricación, ¿ya? Entonces, es mayor la cantidad de presupuesto que tiene que consolidar a la hora de terminar ese presupuesto maestro, ese presupuesto final, ¿ya? En tanto, una empresa comercial o de servicio, ¿cuáles serían los presupuestos que tendría que presentar? Presupuesto de ventas. Presupuestos de gastos administrativos. Muy bien. ¿Ya? El presupuesto de venta como el único presupuesto de ingresos y presupuestos de gastos, ¿ya? No presupuesto de costo. ¿Por qué? ¿Por qué una empresa comercial no presenta presupuesto de costos? Porque no se dedican a elaborar. Exactamente, no se dedica a elaborar, a fabricar, a producir. ¿Ya? Una empresa comercial simplemente lo que hace es comprar ese producto para ese producto dedicado, destinado a la compra y venta. ¿Ya? Pero ella nunca produce. Entonces, va por el lado de ingresos, va a tener un presupuesto de ventas y se acabó. ¿Ya? Y de ahí un presupuesto de gastos administrativos, un presupuesto de gastos operativos, un presupuesto de gastos financieros. Y no hay más. ¿Ya? En cambio, que la empresa industrial, un presupuesto de venta, un presupuesto de gastos administrativos, de operaciones, de gastos financieros, además de los presupuestos de materia prima, de producción, gasto indirecto, mano de obra, bueno, tantos. ¿Ya? Es mayor la cantidad de presupuesto que tiene que llevar un presupuesto maestro. ¿Sí? Para lograrlo se requiere la participación de la gerencia contable y financiera, además de todos los encargados de dichas áreas en todos los niveles de la organización. Solo con el presupuesto maestro se contará con un plan que pueda guiar a la compañía hacia el crecimiento y los buenos resultados. ¿Ya? Bueno, hasta ahí entonces la clase del día de hoy. ¿Sí? Por favor, revisen lo que tiene que ver con presupuesto maestro. El día de mañana tenemos clases asincrónicas con ustedes. El B, no me recuerdo. Ya. Tengo clases asincrónicas con ustedes mañana. No. Bueno, de hecho no es para enviarles tareas, sino para decirles, invitarlos a que revisen lo que es en sí el presupuesto maestro. ¿Ya? Pónganse a ver, a revisar, a leer lo que en sí, qué es el presupuesto maestro. ¿Ya? La única tarea es la que usted ya les había enviado, ¿sí? Sobre ese proyecto de vida y después detallar los pasos que ustedes hicieron para elaborar ese presupuesto. ¿Ya? Nada más que lo que hemos visto. ¿Ya? Ok, entonces, ¿preguntas? No hay preguntas. Bueno,
Ok, entonces, Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Pasen bien, ¿no? Felicidades a todos.